Anda grabando. Bien, ahí ven la presentación Sí, y si paso, a ver, no pasa. Ahí ven que se mueve. sí. Bien, bueno, Bueno, buenas tardes a todos. En representación de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tengo el agrado de presentar la defensa de tesis de doctorado en Ciencias, área Biología, del licenciado en Ciencias Biológicas Agustín Bellucci, DNI 35.332.923, denominada Estudios Paleoparasitológicos en Paleomadrigueras del Cuaternario Tardío en el Desierto de Atacama, Chile, Sudamérica. Título aprobado por Ordenanza de Consejo Académico 101 del 2025, bajo la dirección de la doctora María Ornella Beltrame y codirección del doctor Antonio Javier Maldonado Castro. Miembros del jurado designados: el doctor Juan Manuel Tini y doctor Guillermo María de Negri de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aquí presentes, y la doctora María del Rosario Robles de la Universidad Nacional de La Plata, conectada vía Zoom. Con Agustín. muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a mi defensa de tesis para optar por el título de doctor en Ciencias, área Biología. La presente tesis se desarrolló en el Laboratorio de Paleoparasitología del Instituto de Investigaciones, Producción, Sanidad y Ambiente, dependiente de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y contó con la dirección, como recién nombraron, de la doctora María Ornella Beltrame y la codirección del doctor Antonio Maldonado del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, en La Serena, Chile. Bien, la presente tesis está organizada de la siguiente manera: cuenta con una introducción general, 4 capítulos y unas conclusiones finales. Cada una de estas secciones van a ser abordadas en la presente presentación. A modo de introducción general, podemos empezar hablando de que las zonas áridas y semiáridas juegan un rol importante en distintos procesos globales, y los desiertos en particular son zonas con alta sensibilidad a cambios ambientales de diferente magnitud, los que los hacen importantes para estudiar su variabilidad ambiental a distintas escalas temporales. Estas regiones ocupan el 17% de la superficie terrestre y albergan una biodiversidad particular. A ver. En la cual los organismos que habitan en estas regiones muchas veces están en su límite de tolerancia a diversos factores, como pueden ser temperaturas extremas o escasez de agua. Debido a estas condiciones extremas que presentan las zonas áridas, la obtención y recuperación de material antiguo muchas veces es dificultosa, debido a que el material animal o vegetal es escaso. Sin embargo, existen unos depósitos particulares denominados paleomadrigueras de roedores, hallados en sitios, en zonas áridas de todo el mundo, que permiten hacer inferencias sobre el paleoambiente y el paleoclima en diversas regiones del mundo. Y estos depósitos se forman a partir de la acumulación por parte de los roedores de diversos materiales, entre los que se incluyen heces, pelos, restos vegetales, cutículas, entre otros, los cuales se compactan luego de que la orina de los roedores se evapora y pueden permanecer intactos por miles de años. En un lugar particular donde estos depósitos han tenido gran avance a partir de su análisis a partir de distintos indicadores, es el desierto de Atacama, que es considerado uno de los desiertos más áridos del planeta. Y en las últimas décadas, numerosos estudios realizados en esta región a partir del análisis de paleomadrigueras permitió evaluar los paleoambientes a lo largo del Cuaternario Tardío en esta región. Estos estudios indicaron que, a pesar de su hiperaridez actual del desierto, el desierto sufrió distintos cambios en sus regímenes de aridez y condiciones de humedad a lo largo del Cuaternario Tardío, indicándose que, por ejemplo, hacia el Pleistoceno tardío del Oceno temprano, el desierto presentaba condiciones más húmedas que en la actualidad, y poco a poco fue transicionando hacia condiciones más áridas hasta llegar a la actualidad. Es por eso que las paleomadrigueras de roedores son depósitos con diversa información y poseen una visión integral de los ecosistemas del pasado,
debido a que el análisis de distintos indicadores que se encuentran en estos depósitos, como los metales pesados, los restos vegetales, los análisis polínicos, entre otros, ha permitido realizar reconstrucciones paleoambientales y paleoecológicas del desierto de los últimos 50.000 años. Y es importante aclarar que estos depósitos funcionan como un snapshot o una fotografía ecológica en el tiempo, debido a que aporta datos puntuales con alta resolución espacial y temporal. Dentro de los roedores, formadores de paleomadrigueras, en el desierto de Atacama se han identificado 4 familias, entre las que se incluyen la familia Chinchillidae, Abrocomidae, Chrysetidae y Octodontidae. Todos estos roedores o estas familias de roedores han sido ampliamente estudiados en otras regiones de Sudamérica en estudios parasitológicos, pero no así en el desierto de Atacama. En este contexto, la paleoparasitología consiste en el estudio de los parásitos hallados en material antiguo de sitios arqueológicos y paleontológicos, y es una disciplina que cuenta con un enfoque interdisciplinario, y a partir de las principales fuentes de información de la paleoparasitología constituyen, por ejemplo, los coprolitos o heces deshidratadas, los sedimentos humanos, las segagrópilas, entre otros elementos en el cual se pueden distinguir distintas estructuras como son los huevos o quistes y larvas parasitarias, permitiendo hacer análisis de los ecosistemas pasados. Esta disciplina involucra diversos aspectos, como pueden ser aspectos sanitarios, alimentarios, migratorios y ecológicos, y ha permitido realizar distintas inferencias sobre la evolución de enfermedades parasitarias, los patrones de poblamiento, las condiciones de vida de los hospedadores en distintas épocas y regiones, resaltando el valor de los parásitos como bioindicadores en el pasado. En este sentido, la paleoparasitología ofrece una mirada única de cómo la relación parásito-hospedador-ambiente varió a lo largo del tiempo y permite ver la respuesta de los parásitos a distintos cambios ambientales y eventos fluctuantes de los hospedadores, aportando información, como dije, a distintas áreas dentro de las paleociencias, como pueden ser la paleopatología, paleoecología, zooarqueología, entre otras. Los roedores en particular constituyen los mamíferos más abundantes del mundo y poseen un rol ecológico fundamental debido a que son fuente de alimento de depredadores, dispersores de semillas, vectores de muchas enfermedades y han sido identificados como indicadores ecológicos, climáticos y geográficos en distintas regiones. Estos animales albergan numerosos ectoparásitos y endoparásitos y pueden transmitir patógenos virales, bacterianos, protozoarios y helmintos, tanto a humanos como a otros animales. Dentro de los estudios paleoparasitológicos, a finales de los 80, estos organismos empezaron a ser incluidos en estos estudios, aportando valiosa información del pasado, principalmente en sitios arqueológicos de Sudamérica. Dentro de los estudios paleoparasitológicos en paleomadrigueras de roedores, los estudios son escasos hasta el momento, siendo el primer estudio realizado por Beltrame y colaboradores, donde analizaron paleomadrigueras de roedores con dataciones desde los últimos 9.800 años hasta los 4.700 años. En este estudio se identificó gran diversidad parasitaria y gracias a la especificidad que presentan ciertos parásitos, se logró identificar a la Agidium vizcacha como el roedor formador de estas paleomadrigueras. Por otro lado, otro estudio realizado en paleomadrigueras de roedores se realizó en el desierto de Atacama con paleomadrigueras con dataciones de 49.000 años a 200 años antes del presente. Y en este estudio también se identificaron gran diversidad de especies parasitarias, pero se pudieron asignar a niveles taxonómicos de orden o superfamilia, y remarcando la necesidad de combinar métodos moleculares con los métodos microscópicos tradicionales, debido a que este estudio fue un estudio metagenómico. Ambos estudios concluyeron de que las paleomadrigueras eran depósitos con fuente de información paleoparasitológica. Bien, por lo tanto, los estudios aún siguen siendo escasos en paleomadrigueras, y incluir un número amplio de muestras podría mejorar la resolución taxonómica tanto de hospedadores como parásitos en estas muestras a partir del análisis de ADN antiguo o la incorporación de nuevas metodologías microscópicas,
para poder tratar de dilucidar distintos patrones que hasta el momento por ahí no han sido explorados. Este enfoque multidisciplinario nos podría generar resultados más precisos y permitir establecer inferencias paleoecológicas y paleoambientales más robustas. A partir de estos antecedentes, en la siguiente tesis se planteó el objetivo general, que fue estudiar la dieta parasitaria y aspectos paleoecológicos y paleoambientales del Cuaternario tardío en el desierto de Atacama, a partir del análisis paleoparasitológico de heces de roedores provenientes de paleomadrigueras. Para esta tesis se propusieron cuatro hipótesis. La primera de ellas fue que la aplicación de técnicas parasitológicas actuales, modificadas en heces provenientes de paleomadrigueras, permite la recuperación de un mayor número de especies parasitarias. Por otro lado, que el conocimiento de la fauna parasitaria en heces provenientes de madrigueras actuales permite mejorar la diagnosis de especies parasitarias halladas en restos antiguos. La tercera hipótesis planteada fue que las especies parasitarias presentes en heces de roedores formadores de paleomadrigueras varían en términos de diversidad a lo largo de diferentes periodos temporales, conjuntamente con fluctuaciones ambientales registradas en el cuaternario. Y por último, que los restos parasitarios recuperados de heces provenientes de paleomadrigueras del cuaternario tardío son buenos indicadores de condiciones ambientales y ecológicas y permiten reconstruir escenarios paleoecológicos y paleoambientales en zonas áridas de Sudamérica. Bien, el primer capítulo de esta tesis contó con tres secciones. Inicialmente voy a explicar la sección parte A y B, que consiste en, por un lado, la aplicación de metodologías morfológicas y moleculares para identificar los roedores hospedadores, y por otro lado, la aplicación de metodologías moleculares para la identificación de parásitos. Dentro de los métodos paleoparasitológicos, una de las fuentes más valiosas son los coprolitos, y a la hora de realizar un estudio paleoparasitológico, en primera instancia lo que solemos hacer es hacer una caracterización morfológica de las heces para lograr hacer una primera aproximación del origen zoológico de las muestras. Sin embargo, estas características muchas veces no siempre resultan precisas debido a ciertos factores tafonómicos que pueden alterar las muestras, como pueden ser el calor, la desecación, la humedad, lo que podría afectar la estructura y composición de los coprolitos, en este caso. Por otro lado, la microscopía es la técnica de rutina o más utilizada en estudios paleoparasitológicos para la identificación de estructuras parasitarias, pero sin embargo, en las últimas décadas, la incorporación de metodologías moleculares han sido herramientas beneficiosas que, combinadas con los estudios tradicionales de microscopía, permiten detectar parásitos y hospedadores con una mejor resolución. En este sentido, la técnica de PCR permite identificar estructuras que muchas veces pueden estar dañadas o poco conservadas en los análisis parasitológicos, los análisis microscópicos. En esta sección es importante identificar lo que significa ADN antiguo, que consiste en el fragmento de ADN obtenidos de distintos materiales, como huesos, dientes, coprolitos, que en nuestro caso presentan tanto información de los hospedadores como de los parásitos. Dentro de las técnicas moleculares, la técnica de PCR, qPCR es una de las más utilizadas, y en los últimos años, la introducción de un análisis denominado High Resolution Method permite detectar diferencias en las secuencias de ADN analizadas mediante el análisis de curvas de fusión o de melting tras la amplificación por PCR. En este sentido, los dos primeros objetivos fueron abordados de esta tesis fueron abordados en este capítulo, que consistían en aplicar y optimizar metodologías morfológicas y moleculares para identificar el origen zoológico de las muestras, y por otro lado, para identificar parásitos dentro de las paleomadrigueras. En primera instancia se realizó con todas las muestras trabajadas en esta tesis doctoral, se analizó un análisis morfológico para intentar diagnosticar el origen zoológico o menos identificar roedores particulares de estas muestras. Se analizaron 90 madrigueras modernas de roedores y 75 paleomadrigueras. Estas muestras, en el caso de las paleomadrigueras, se rehidrataron para poder separar las heces de la matriz cementada, y se tomaron las medidas de las heces, se fotografiaron y fueron clasificadas de acuerdo a una morfología particular y con el fin de identificar a los roedores.
A su vez, 32 de estas paleomadrigueras fueron seleccionadas para los estudios moleculares. En este sentido, cada paleomadriguera se tomaron 20 heces, las cuales se hizo un pool de heces, de las cuales se separó una porción y que fue analizada mediante técnicas microscópicas. Y por otro lado, se realizó una extracción de ADN seguido de qPCR y posterior análisis de High Resolution Melting para identificar roedores formadores y parásitos específicos. Se utilizaron distintos primers para identificación de roedores tomados de bibliografía, de la misma manera para identificar parásitos. Por medio del análisis High Resolution Melting se seleccionaron las mejores resultados, las mejores muestras para secuenciar por métodos de Sanger. Bien, el primer análisis morfológico o el análisis inicial de las muestras mostró tres morfologías distinguibles dentro de las madrigueras y paleomadrigueras analizadas. Por un lado, un número total de 36 madrigueras y paleomadrigueras fueron identificadas como originarias del roedor Lagidium vizcaya gracias a la forma característica que suelen presentar las heces de este roedor y también la identificación de parásitos específicos dentro de los análisis microscópicos. Por otro lado, dos morfologías adicionales también fueron identificadas en estas muestras, una con forma palicada y con colores más de marrón claro a oscuro y otra con una morfología más pequeña y de forma cilíndrica. Estas dos morfologías fueron las distintas madrigueras de estas morfologías fueron analizadas mediante qPCR y High Resolution Melting y se pudo obtener que las morfologías que presentaban la forma falcada se asociaron a un perfil de melting característico, que es lo que se observa acá en color azul, mientras que la otra morfología, a partir del análisis de melting, pudimos apreciar otro perfil característico que fue distinguible con las morfologías pequeñas. A partir de la secuenciación, pudimos identificar que las muestras asociadas a una forma falcada pertenecían a roedores de la familia Octodontidae y por otro lado las muestras que presentaban el otro perfil fueron identificadas por secuenciación por roedores de la familia Chrysetidae. Bien, por lo tanto, en esta primera instancia, la identificación morfológica permitió identificar, hacer un análisis preliminar sobre las madrigueras de roedores, pero muchas veces estas características suelen estar sesgadas por el observador o ser poco fiables en contextos deposicionales, por lo que la combinación de los estudios moleculares y morfológicos nos permitió hacer una aproximación un poco más certera sobre el origen zoológico de estas muestras y a su vez resaltando la técnica de High Resolution Melting o el análisis de High Resolution Melting como efectivo para poder diferenciar roedores formadores de paleomadrigueras. A su vez, estos datos aportan información al rango de distribución de roedores en el desierto de Atacama, tanto en la actualidad como en tiempos antiguos. Y también podemos resaltar que en estas muestras se logró amplificar ADN de muestras de hasta 6.000 años de antigüedad, siendo un resultado valioso. Por otro lado, para la identificación de parásitos, de todos los primers probados, logramos amplificar muestras identificadas como parásitos protozoarios. Por un lado, algunas muestras fueron asociadas a Isospora, mientras que otras muestras fueron identificadas como pertenecientes a Emeria. 6 de los pares de primers probados no fueron positivos o no resultaron positivos para otros parásitos, lo que podría estar relacionado a distintas condiciones. Por ejemplo, la distribución agregada que presentan los parásitos dentro de estas muestras o a la presencia de ciertos inhibidores o ADN exógeno en las muestras, por lo que no se alcanzaron niveles suficientes de fluorescencia para ser analizadas por High Resolution Melting. Por otro lado, las faltas de secuencias de referencia moderna en las bases de datos públicas, lo que no nos permitió por ahí hacer una aproximación más ajustada de los parásitos, o bien también a la degradación que pueden llegar a tener las muestras al estar trabajando con ADN antiguo en un ambiente tan extremo como es el desierto de Atacama. A pesar de ciertas limitaciones, este primer análisis, que incluyó un análisis morfológico y molecular, permitió hacer una primera aproximación de parásitos y roedores formadores, aportando valor a los estudios paleoparasitológicos, y también se propusieron ciertas aplicaciones o modificaciones que se podrían hacer para estudios futuros, como
probar otro tipo de primer más específicos o implementar protocolos rigurosos durante la recolección o almacenamiento de muestras de ambientes áridos. Bien, en cuanto al capítulo 1, la tercera sección consistió en la aplicación y optimización de metodologías coproparasitológicas en muestras actuales con el fin de luego aplicarlas en contextos antiguos. Esto se debe a que dentro de los estudios paleoparasitológicos las muestras generalmente son escasas o pueden estar fragmentadas y son irreemplazables, lo que le otorga un valor excepcional a las muestras. Por lo tanto, la elección y utilización de un método coprológico adaptado y bien utilizado es indispensable para identificar parásitos gastrointestinales en estas muestras. La mayoría de estos estudios se realizan por medio de identificaciones cualitativas, aunque la incorporación de métodos coproparasitológicos cuantitativos puede brindarnos mayor información o estimar indirectamente las cargas parasitarias, permitiendo obtener resultados un poco más precisos. En este sentido, en esta tesis se incorporó una técnica comúnmente utilizada en veterinaria denominada mini-FLOTAC, la cual consiste en la identificación de parásitos por medio de la flotación de los huevos en distintas soluciones sobresaturadas, y se comparó con la técnica estándar utilizada en paleoparasitología, que es la de sedimentación espontánea. En este caso se utilizaron muestras de madrigueras actuales del roedor Lagidium walsoni como análogos modernos de los coprolitos, debido a lo que nombré del valor excepcional de las muestras. Por lo tanto, en esta sección termina de cumplir con el objetivo 2, que es el de aplicar y optimizar metodologías en estos estudios. Rápidamente, a nivel metodológico, cada una de las muestras de madrigueras de este roedor fue hidratada y homogenizada y se dividió en tres porciones. Por un lado, para ser aplicada con la técnica de miniflota con dos soluciones de flotación, solución de sacarosa y sulfato de zinc. Y por otro lado, la técnica comúnmente utilizada en paleoparasitología de sedimentación espontánea se modificó para ser transformada en una técnica semi-cuantitativa con el fin de compararla con la de Miniflotac, que es una técnica cuantitativa. A su vez, por último, para identificar la mayor cantidad de estructuras parasitarias, se aplicó la técnica de flotación simple, pero no se incluyó en los análisis estadísticos. En este sentido, se realizaron análisis estadísticos no paramétricos para identificar diferencias entre las técnicas utilizadas en la recuperación de huevos u quistes por gramo, y también diferencias de proporciones en los porcentajes de positividad de las muestras. En este estudio se pudieron obtener gran diversidad de especies parasitarias, con un total de 10 especies o morfotipos, identificándose nematodes, cestodes y coccidios. En este estudio resalta como el primer estudio exhaustivo de parásitos de Lagidium walsoni, además de que previamente se había realizado un estudio en este roedor, pero había aplicado o analizado una sola madriguera. En este estudio se analizaron 25 madrigueras. También resalta como la importancia de incluir técnicas no invasivas en el estudio coprológicos en especies de vida silvestre. Por ejemplo, este es un roedor que vive acotado a regiones particulares de Santa Cruz y es muy difícil de encontrar, entonces resalta el valor de este tipo de técnicas en estos estudios, y es el primer estudio que compara técnicas de roedores chinchílidos con estas características. En cuanto a las diferencias de los huevos por gramos y porcentaje de positividad, se pudo observar que, por ejemplo, la técnica de miniflotaxin fue mejor para recuperar oxiuros y tricúridos. En cambio, la técnica de sedimentación espontánea fue mejor para recuperar cestodos anaplocefálidos. También se identificaron otros parásitos que no presentaron diferencias significativas en este estudio, pero esto podría relacionarse a la recuperación diferencial de distintos parásitos, podría relacionarse a el tipo de solución utilizada, la gravedad específica que permite la flotación diferencial de ciertos huevos de parásitos, o el estado de conservación de estas muestras que también se encontraban en la intemperie. Por lo tanto, la técnica de Miniflotac pudimos apreciar de que ofrece ciertas ventajas operativas en relación a la sedimentación espontánea.
Por un lado, el campo visual del miniflotac es mucho más limpio que el de cimentación espontánea y se requiere menos tiempo para analizar las muestras, pero la combinación de ambas técnicas permitió, como dije, recuperar distintos tipos de parásitos, lo que resalta la complementariedad de estas técnicas y es una información valiosa para ser aplicada en los estudios posteriores de esta tesis, que incluyen muestras antiguas. Esta validación fue clave para poder seleccionar todas las muestras, todas las técnicas aquí probadas para aplicarlas en muestras antiguas. Me meto un poquito de agua. Bueno, el capítulo 2 de esta tesis consistió en un análisis parasitológico de madrigueras actuales a lo largo del desierto de Atacama. Los patrones y procesos ecológicos de los desiertos generalmente suelen estar, no suelen tener un gran desarrollo, o los estudios en estas regiones no están muy desarrollados en comparación a otras regiones del planeta, debido muchas veces a las duras condiciones ambientales que presentan los desiertos o las bajas densidades poblacionales de muchos organismos, que dificulta la obtención de materiales, como nombré en la introducción. Seguramente la topografía y los gradientes climáticos del desierto de Atacama influyen en la distribución de parásitos y hospedadores, y hasta el momento no existen o no existían estudios que caractericen de manera sistemática la diversidad de parásitos gastrointestinales que poseen los roedores que habitan en la actualidad en el desierto de Atacama. Por lo tanto, en este estudio se realizó un muestreo que abarcó todo el desierto de Atacama, desde los 18 a los 25 grados de latitud, donde se incluyeron 90 madrigueras actuales, y este estudio permitió realizar una línea de base para los estudios posteriores de muestras antiguas. Por lo tanto, esta sección corresponde al objetivo número 3 de analizar heces provenientes de madrigueras de roedores actuales del área de los sitios estudiados como aporte retrospectivo por modelos paleoepidemiológicos y paleoecológicos. Bien, rápidamente, el procesamiento de madrigueras actuales, perdón, consistió en seleccionar de 6 a 8 fecas de cada madriguera, medir o tomar sus medidas morfológicas, rehidratarlas y observarlas bajo microscopio. En esta sección nos explicó la técnica de Miniflotac, debido a que este análisis se realizó al inicio de este doctorado. A su vez, con los números de huevos obtenidos y los porcentajes de positividad en las muestras, se trataron de dilucidar ciertos patrones de distribución de los parásitos. Este fue el primer estudio a nivel regional que estudia los parásitos presentes en roedores actuales del desierto de Atacama. Se pudieron identificar 18 morfotipos o especies parasitarias, entre las que se incluyeron nematodes, cestodos y coccidios. Esto no solo amplía el rango de distribución de parásitos, sino también de hospedadores en la región. Algunos datos relevantes, por ejemplo, de este estudio es que se pudieron obtener especies parasitarias de altitudes de hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los primeros resultados en el cual se hallaron parásitos, en este caso oxíoros y coccidios, asociados a la Aegidium vizcacha a esas altitudes. Bien, además de esto, a partir de la identificación de ciertos parásitos específicos, se pudo corroborar la asignación inicial de los hospedadores planteada en el primer capítulo de esta tesis. Por ejemplo, la identificación del Mintoxis ephilatus o Vizcachatenia quadrata permitió la corroboración de la Aegidium vizcacha como un roedor hospedador. Luego, la identificación de Cyphasia filotios permitió corroborar nuevamente la identificación de roedores crisétidos. Y por último, la recuperación de parásitos como el Mitoxis gigantea también permitió corroborar la tercera asignación de hospedadores. A nivel distribución de los hallazgos obtenidos de este trabajo, se puede observar que la mayoría o los porcentajes de positividad y el número de huevos de parásitos hallados se encontraron hacia regiones más hacia el norte del desierto o hacia latitudes más bajas, y mientras que las muestras ubicadas más hacia el sur del desierto o hacia altitudes más altas, presentaron nula o pocas especies parasitarias y números de huevos en estas muestras, lo que podría estar relacionado a diversos factores. Por un lado,
podría deberse a que hacia regiones del norte del desierto, la región presenta mayor diversidad vegetal, mayores cursos de agua, mayor disponibilidad de recursos hídricos, lo que podría relacionarse a la posibilidad de que se pudieran desarrollar ciertos parásitos específicos en esta región. Por otro lado, la ausencia en las regiones más hacia el sur se asocia que en estos sitios particulares se encuentra el desierto absoluto de Atacama, donde las condiciones de hiperaridez son extremas, lo que podría relacionarse a la falta de hallazgos parasitológicos. También gran cantidad de estas muestras, es importante resaltar que fueron negativas para la identificación de parásitos, debido a que podría llevar a deberse a la distribución agregada nuevamente que presentan los parásitos, o al tamaño muestral, que si bien fue un muestreo amplio, no nos permite hacer inferencias más robustas. Pero a pesar de esto, estos resultados son preliminares y sirven como base para estudios parasitológicos posteriores que se realicen en esta región o en otras regiones áridas, resaltando el valor nuevamente de las madrigueras como archivos fundamentales. Bueno, los capítulos siguientes abordan los objetivos restantes de esta tesis. Por un lado, el objetivo 4 fue estudiar la diversidad parasitaria presente en paleomadrigueras del desierto de Atacama. El objetivo número 5 consistió en aportar información acerca del rol de los roedores como potenciales reservorios de agentes de dispersión de infecciones parasitarias. El número 6 fue el de estudiar la relación parásito-hospedador a lo largo del tiempo y del espacio. Y el número 7, inferir aspectos paleoambientales y paleoecológicos a partir de los taxones hallados en las muestras. Bien, el capítulo 3 consistió en un análisis paleoparasitológico en madrigueras de ambientes antropogénicos. El desierto de Atacama fue lugar de ocupaciones humanas a lo largo de distintos milenios, en especial durante, o en específico durante los 3.700 años y 1.500 años antes del presente. La región experimentó, o las poblaciones humanas experimentaron un cambio desde sociedades cazadoras-recolectoras hacia comunidades que incorporaban horticultura, pastoreo y formas incipientes de sedentarismo. En esta sección o en esta región de Atacama, empezaron a ocurrir distintos asentamientos agrupados en colinas, denominados pucarás. Por lo tanto, estudiar la relación entre los hospedadores, los parásitos y las poblaciones humanas antiguas resalta debido a que en estas regiones comenzó a transformarse el paisaje de una manera particular, lo que puede haber favorecido la proliferación y transmisión de ciertos parásitos en el desierto de Atacama Central. En este capítulo se analizaron 11 paleomadrigueras de roedores asociadas a dos sitios arqueológicos de importancia dentro del desierto de Atacama. 6 de esas paleomadrigueras provenían del sitio arqueológico denominado Pucará de Topaí, mientras que 5 paleomadrigueras estaban asociadas al sitio Pucará de Turi. Ambos sitios presentan diferentes periodos de ocupaciones humanas, donde se permite apreciar el uso intensivo del suelo en estas épocas. Dentro de los métodos coprológicos utilizados en este análisis fueron los que ya expliqué inicialmente. Se asignaron también las paleomadrigueras a los roedores particulares y se realizaron dataciones radiocarbonáticas de carbono 14 con dataciones que van desde los 2.400 años antes del presente hasta tiempos recientes. En estas muestras, todas las paleomadrigueras resultaron positivas para al menos una especie o morfología parasitaria. En total se identificaron 13 morfotipos, entre los que se incluyen nematodos y coccidios, y algunos casos se logró identificar por métodos moleculares a isospora. También al menos dos parásitos identificados en estas muestras podrían llegar a tener un potencial zoonótico, como son el Physaloptera y Gonquilonema, lo cual abre ciertos interrogantes para poder seguir estudiando estos patrones en el desierto de Atacama. Estos resultados, a su vez, reflejan una alta diversidad parasitaria en ambientes modificados por el humano en la antigüedad. A su vez, nuevamente, la identificación de ciertos parásitos específicos logró reconfirmar la asignación de hospedadores. A nivel temporal, lo que se puede observar es que los oxiuros, principalmente Siphasia filotios asociada a crisétidos y el Mintoxis gigantea octodontidos, fueron los parásitos más presentes a lo largo o con más persistencia a lo largo del tiempo. Esto podría estar relacionado, por un lado, a que
Estos oxíoros presentan ciclo de vida directo, donde la transmisión muchas veces ocurre de manera perianal o por medio del acicalamiento de los roedores, lo cual indicaría que no necesitan los huevos estar en contacto directamente con el suelo, lo que podría ser una ventaja en el desierto o bajo condiciones de extrema aridez. Por otro lado, también se identificaron nematodos de ciclo complejo, como Philanema o Physaloptera, pero estos se identificaron en muestras de periodos más recientes. Esto podría asociarse a que estas regiones ocupadas por humanos en tiempos antiguos presentan algunas características y han presentado que permitirían el desarrollo de estos parásitos, como puede ser que en Turi, por ejemplo, hay una gran vega que aporta humedad a la región, lo que permitiría el establecimiento y desarrollo de estos parásitos de ciclo complejo con hospedadores intermediarios, como pueden ser los ácaros oribáteos o otros insectos que necesitan para desarrollarse. Y por último, el capítulo 4 consistió en un estudio paleoparasitológico en paleomadrigueras del Cuaternario tardío, donde se intentó realizar un análisis temporal y espacial de los resultados obtenidos. Como nombré al inicio de esta tesis, los roedores sudamericanos han sido indicados como un archivo multiproxy para el estudio de ambientes áridos, y el estudio de sus parásitos nos aporta valiosa información sobre la salud y ecología de poblaciones silvestres, y a su vez sobre la distribución de hospedadores y la estructura de los ecosistemas a lo largo del tiempo. En el desierto de Atacama, como mencioné, ocurrieron distintos periodos en los cuales el desierto no tenía las condiciones de hiperaridez que presenta en la actualidad, indicándose que hacia el Holoceno temprano el desierto sufrió periodos más húmedos a partir del análisis de distintos depósitos de paleomadrigueras, distintos archivos contenidos dentro de los depósitos, y luego fue transicionando a lo largo del Holoceno medio y tardío hacia condiciones más áridas, con variaciones en la humedad a nivel de escalas milenarias o centenarias en muchos casos. En este capítulo se analizaron tres series de paleomadrigueras, una de ellas denominada Salar del Huasco, en el cual por medio de su datación mostró muestras desde los 10.400 años hasta la actualidad. Por otro lado, la serie Cuesta Chita, se analizaron también 32 paleomadrigueras con dataciones desde los 4.300 años hasta tiempos recientes. Y por último, también se incluyó el set de muestras analizado en el capítulo anterior, con el fin de obtener resultados más robustos, y esta tenía dataciones desde los 2.400 años hasta la actualidad. A nivel metodológico se realizaron análisis estadísticos, por un lado modelos lineales generalizados con la variable respuesta riqueza parasitaria en función de distintas variables predictoras, como puede ser la localización de las muestras, la altitud, la datación y el tipo de hospedador. Por otro lado, también se realizaron análisis multivariados de Permanov a partir de una matriz de presencia o ausencia de taxones parasitarios a partir del cálculo de distancias de Sorensen con las mismas variables utilizadas para los GLM. Y también se realizaron mapas y gráficos para evaluar ciertos patrones de distribución de los hallazgos obtenidos. En modo de resultados, las tres series presentaron alta diversidad parasitaria o gran diversidad parasitaria, identificándose en la serie Salar del Huasco nematodos, estodos y coccidios, mientras que en las otras dos series se identificaron nematodos y coccidios. A nivel de análisis espacial, los tres tipos de roedores identificados como formadores de paleomadrigueras presentaron en su mayoría oxiuros como los parásitos más predominantes en todas las series analizadas. A su vez, los análisis estadísticos indicaron que la localización de las muestras y la altitud explican la variación de la riqueza parasitaria en estos estudios, y la datación y el tipo de roedor hospedador no fueron significativos. Por otro lado, los análisis de Permanova también identificaron a la localización como el único factor significativo en la presencia o ausencia de parásitos en estas muestras. Bien, a nivel análisis temporal no se pudo observar una relación clara con la antigüedad de las muestras ni con los factores ambientales que estuvieron en el desierto de Atacama o que indicaron el desierto de Atacama a partir de otros estudios, debido a que, como ya lo nombré, las paleomadrigueras representan un registro discontinuo, pero se pudieron observar algunos
tendencias generales en algunos casos particulares. Por ejemplo, se observó una mayor riqueza parasitaria hasta tiempos más recientes, lo que podría estar relacionado, por un lado, en algunos casos particulares, a periodos más húmedos que presentó el desierto de Atacama en algunos periodos temporales, o a la conservación de las muestras, o a que también se analizaron más muestras de periodos más actuales en relación a las antiguas, por lo que la conservación de estos parásitos tendría más sentido hacia tiempos más actuales. Como dije, los oxíoros fueron los parásitos más presentes en todos los periodos y hospedadores, resaltando nuevamente estos parásitos de ciclo directo como persistentes a lo largo del tiempo y el espacio en el desierto de Atacama, y la identificación de ciertos parásitos de ciclo de vida indirecto reflejarían la complejidad ecológica o cambios ambientales puntuales en la región, aunque obviamente se necesitan datos o mayor cantidad de muestras o datos para hacer conclusiones más certeras. En términos de cada una de las series analizadas, la serie Topaini-Turi presentó una mayor diversidad parasitaria, posiblemente relacionado a esta transformación antrópica que expliqué en el capítulo 3 y a la presencia de ciertas condiciones particulares para el desarrollo de los parásitos. Por otro lado, la serie Salar del Huasco también presentó una alta diversidad parasitaria, y esto se podría relacionar a que es una zona ubicada hacia latitudes más bajas en relación a las otras dos, y es una zona que presenta mayor diversidad vegetal, presencia de gran diversidad de animales y más humedad, lo que podría haber generado condiciones propicias para el desarrollo de ciertos parásitos, en relación a la última serie, Cuesta Chita, que presentó menor número de huevos y de porcentaje de positividad en las muestras, debido a que esta región es mucho menos productiva en términos de biomasa comparada a las otras. Todos estos resultados resaltan las adaptaciones parasitarias claves para persistir en un ambiente de alta aridez y de baja densidad de hospedadores, y esta es la primera aproximación realizada sistemática a lo largo del desierto de Atacama, que incluye muestras actuales y antiguas, y identificando los parásitos como un indicador adicional en los estudios a partir de paleomadrigueras. Bueno, a modo de conclusiones finales, en este estudio se pudieron corroborar las primeras dos hipótesis planteadas. Por un lado, se mostró que es posible adaptar técnicas actuales al análisis de heces antiguas, recuperando una alta diversidad parasitaria. A su vez, el estudio de madrigueras actuales permitió aportar un marco de referencia para interpretar los registros antiguos. Y por último, las hipótesis 3 y 4 se corroboraron, pero parcialmente, debido a que, como mencioné, no se observaron tendencias temporales claras, lo que podría estar relacionado a que las paleomadrigueras representan puntos clave o snapshots en el tiempo que limitan la reconstrucción continua de la relación parásito-hospedador, pero ciertos taxones, como lo mencioné, recuperados, permiten inferir condiciones ambientales favorables en momentos puntuales a lo largo del desierto de Atacama. Bien, en cuanto a las limitaciones que podemos mencionar de este estudio, se encuentra la discontinuidad del registro, como lo mencioné, la baja densidad de hospedadores en algunos casos, o los procesos tafonómicos que podrían haber afectado las muestras y pudiendo no recuperar parásitos. Sin embargo, la paleoparasitología aporta datos valiosos para reconstruir las dinámicas ecológicas y paleoambientales en ecosistemas extremos, y es una disciplina con un gran potencial para entender la evolución y ecología de los parásitos en el pasado. Bien, en base a esta tesis se pudieron realizar algunas publicaciones científicas en distintas revistas internacionales. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, no se cortó, Rosario. No, para nada. Yo te quería aplaudir, pero no sé si corresponde ahora. La A verdad. ver, dejo la presentación o dejo de compartir, no sé si... A ver, Como gustes. Yo veo bien y escucho bien. bueno, No ahí. puedo ver a la audiencia, entonces eso como que no sé si ellos me escuchan tampoco. Sí, No sí, sé si- acá te escuchamos bien. Ah, bueno, bueno. Sí, acá dicen que arranques vos. Ah, eso, quería ver qué decía ahí posgrado.
Bueno, Agustín, ¿qué decirte? Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar previamente en el marco de las correcciones y yo me saqué un montón de dudas. La verdad que me enseñaste un montón de cosas y me parece que es una tesis que está muy bien diseñada y que cubre todos los aspectos necesarios como para poder sacar las conclusiones que sacaste. Así que la verdad, felicitaciones. Yo creo que cumple con todo lo que debería cumplir una tesis, así que eso no hay nada que decir. Em, a la vez, también, ¿no? Darle valor a la disciplina que elegiste, ¿no? En este marco, bueno, a todo ahí, a todo el grupo, a todo el equipo, porque, bueno, me parece que esta posibilidad de recuperar y estudiar comunidades parasitarias que tienen tantos milenios de antigüedad, de alguna manera también nos da una herramienta a quienes hacemos parásitos actuales que complementa a partir del conocimiento histórico. Y me parece que es de mucho valor y que, bueno, que hay que sostenerlo. Por eso también me alegro mucho saber que seguís adelante con la línea. Y, y bueno, en cuanto a las correcciones que de alguna manera sugerí, en cuanto a la estructura y demás, yo las vi muy bien aplicadas. Todos los esquemas, incluyendo la presentación en sí, que me parece que un poco también de alguna manera resume todo esto y lo resume muy bien en ese sentido. Es muy amigable todo lo que has allí colocado y es muy didáctico también para quienes no hacemos nada que tiene que ver con la parasitología histórica. Y bueno, en la tesis eso se refleja muy bien y ayuda un montón. Las dudas que tenía en cuanto a las terminologías que se aplican, ¿no? Que bueno, es un poco por ahí para contarle ahí a quienes están presentes, a mí me mezclaba mucho el tema del coprolito, de la muestra, de la S, qué sé yo. Entonces, la verdad que ese anexo que ahí agregaste también resume un montón para cualquiera que pueda acceder a la tesis. De alguna manera, esa especie de glosario yo creo que aporta muchísimo para poder comprender bien y valorar mucho más los resultados que obtuviste. Em, Después, allí desde la presentación, bueno, de lo que es la tesis en sí, como te digo, no tengo mucho más para aportar, más que felicitarte, eh, tanto desde la versión original como desde esta versión ahí con todas las mejoras y bueno, y todo lo que le has, desde tu interpretación, has ahí agregado. Incluyendo que valoro muchísimo también esto de otro de los anexos que te había sugerido, no sé si como anexo, pero también poner allí porque no me quedaba muy claro cómo habías recuperado las muestras, también para ir para contarle a quienes están presentes. Y me parece también de mucho valor mencionar a quienes hicieron el resto del trabajo, porque todos sabemos que las tesis implican un esfuerzo enorme del tesista, pero que también requiere de una compañía y de un acompañamiento que tiene que también dejarse ahí reflejado en la tesis, así que me parece que está muy bueno que hayas ahí mencionado a quienes fueron al campo, buscaron las muestras, acompañaron en el laboratorio. Me parece que todo eso también le suma a la tesis, le da muchísimo valor el poder reconocer el trabajo de todo el equipo. Eh, bueno, eso, y después solamente ahí que me vuelve a hacer ruido, que ya te lo mencioné, que tiene que ver con esto de lo zoonótico, con eso ahí el Sí, Physaloptera y el sí, Gomilorema, que bueno, que a mí me hace ese ruidito porque, sí, bueno, siendo parásitos que además se transmiten con hospedadores intermediarios, entiendo, busqué los papers que ahí mencionás y que otros colegas ahí de la sí, paleoparasitología han encontrado y de alguna manera también mencionan casos actuales y demás. Me parece súper interesante, pero no estoy muy segura desde la terminología si eso es como, se tiene que mencionar como zoonótico claro, o es más bien un parásito accidental que, bueno, debe haberse adquirido seguramente por una condición del hospedador también, de defensas que ahí lo han permitido, y sí, por otro lado también por la ingestión de ese hospedador intermediario. Entonces, nada, esas cosas ahí como que más que sí, zoonótico, bueno, mencionarlo así como accidental y que no deja de ser importante. sí, sí, ¿Por qué? Porque no deja de ser un parásito que actúa un poco como centinela de los
Porque para que esté ese hospedador intermediario, también tiene que estar el hospedador definitivo, que seguramente Claro, es un roedor, y eso hace como que el ciclo de alguna manera indirectamente esté afectando a los humanos que allí se encuentran, ¿no? Por lo menos sí. en ese momento. Pero no así de Sí, esa sí, entiendo. mención como Sí, zoonótico, sí, ¿no? sí. Bueno, eso como parte que lo único que me hizo ruido de la presentación, pero ya te lo había mencionado antes Sí, 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 lo también en charlamos, el me acordé de lo manuscrito. de Centinela, sí. Eh, Algo así, claro, ¿no? Porque bueno, eso, como que me hacía ruido lo de zoonótico. Sí, Y no mucho más allá de felicitarte y bueno, ahí nada, me interesa después que en algún momento nos cuentes, quizás antes de terminar ahí tu defensa, cómo es la proyección de esta línea y si hay posibilidades también de este tipo de trabajo hacerlos del lado argentino, ¿no? Y bueno, y un poquito eso que ya después nos contarás. Pero bueno, después, obviamente, felicitaciones por todo el trabajo realizado. Está muy bien escrita, eso también es para resaltar. Y bueno, y por supuesto también felicitar ahí a los directores y a todo el equipo que acompañó para que sea un hecho esta tesis y que también le da valor tanto a la universidad como a todo nuestro país, sobre todo en este momento. bueno, muchas gracias, Rosario. Sí, todas tus correcciones para mí estuvieron buenísimas porque también, también al tener tres, bueno, Guillermo tiene como por ahí una base parasitológica, ha trabajado y eso, es como que, pero ustedes dos me aportaron una visión que nosotros al trabajar en un ámbito por ahí más paleo no la teníamos y me sirvieron un montón las correcciones que me hicieron. Me acordé de esto, justo cuando lo dije, recordé lo que habíamos charlado y dije, bueno, seguramente me lo pregunte o lo charlemos nuevamente. Pero, Bueno, por ahí Guillermo puede aportar ahí un poco más al respecto. pero sí, me acuerdo que lo habíamos charlado. Entonces también reunirnos antes también me vino súper bien para aclarar algunas cosas que yo por ahí no había dejado en claro en la tesis, pero te las puedo aclarar por ahí de manera presencial. Sí, fue muy instructivo. Y también todo esto de la línea del tiempo a mí me ayudó un montón, Sí, porque bueno, me ubica un poco en el espacio y en el tiempo. bien, bien. Bueno, Bueno, gracias, Agustín. Yo por orden geográfico. Bueno, no tiene nada. Cuando algo está muy bien hecho, es muy difícil decir cosas distintas de lo que te acaban de decir, porque realmente un trabajo muy bueno. Felicitaciones a vos, a los directores. La verdad que se te combinaron una serie de cosas que hacen que esto sea tan atractivo como temática y como trabajo. Uno, el sistema tan particular, natural de un hábitat extremo, y otra, el hecho de la temporalidad de los miles de mm, años. Este, Porque a su vez esas dos características también te ponen limitaciones al sí, trabajo metodológico, sobre sí, todo al análisis cuantitativo, sobre sí. todo. Lo que me pareció muy valioso que vos lo aclararas, las Mm, limitaciones, las interpretaciones que tuviste que hacer sí. como parte de tu trabajo. Yo creo que más información con esta disposición de muestra no era difícil de obtener. O sea Mm, que está como base de un trabajo para seguir adelante, que sé que lo vas a hacer, me parece eh, que es ideal. bien. Lo que me pareció también muy valioso de tu tesis es que no es solamente informativa de nueva ciencia, sino que aporta desde lo metodológico. ¿Sí? Es de utilidad para todos los Mm, que quieran hacer esto, todo lo que vos validaste como metodología. Yo creo que eso es súper útil en una tesis. Así que no hay mucho que yo pueda preguntar. Yo les cuento a la gente que por ahí no trata. Nosotros tenemos siempre una instancia de evaluación previa. Venimos con dudas, preguntas, las charlamos, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo en qué estamos, de qué estamos hablando y después hay una segunda instancia donde nos sí, reunimos y vimos las correcciones. Estoy más que conforme con todo muchas gracias. las correcciones, bueno, los arreglos, los cambios que hiciste en base a mis comentarios y nada, te felicité el otro día con la postdoc, así que me alegro mucho que pueda seguir con esto. Eh,
Ah, bien. Pero aplaudimos doble. Y bueno, nada, vos decías que en cuanto a lo por ahí cuantitativo es algo que recién es lógico, disciplinarmente no es muy aplicado por la naturaleza de los datos, pero se pueden hacer muchas cosas. Está bueno que lo incorpores, posiblemente Sí. sea novedoso y eso te habilite a publicar más cosas de lo que habitualmente publicabas y todo lo que podamos nosotros, que sí lo hacemos habitualmente, ayudarte, estamos Sí. a disposición. Así que nada, felicitaciones a todos, a la Muchas familia gracias. también por Sí. Bueno, no, bueno, gracias Juan también porque también tus correcciones vinieron súper bien. Como te mencioné, sabés que nos juntamos, esta fue la primera aproximación que se trata de hacer cuantitativa. Entonces, también que vos nos hayas dado ese aporte fue súper bueno para poder modificar algunas cosas que no estaban del todo claras o que faltaba darle una vuelta de tuerca. Vinieron súper bien. Sí, te agradezco. Otro aspecto valorable también es la interdisciplina Sí. en la que ustedes se desempeñan, ¿sí? Sí, Con- nosotros sin paleoecólogos como Antonio, arqueólogos, no podríamos funcionar. Entonces eso también yo creo que enriquece mucho de la interpretación. Así que bueno, también desde ese punto de vista creo que es todo un combo de cosas buenas que terminan en un buen trabajo. Bien, muchas gracias. Bueno, igual, qué sé yo, un poco lo que plantea Rosario, plantea Juan, las correcciones fueron mínimas, fueron más desde cuestiones terminológicas, Sí, y sabía que estando Juan y estando Rosario iban a hacer esos aportes más finos. Vaya. No, pero una cosa que dice Juan ahora respecto a las limitaciones, me pareció muy interesante que vos pusieras cuáles eran las limitaciones de la disciplina. Primero porque es una disciplina muy nueva. sí, La satisfacción personal, digamos, y de nuestro grupo con Norma Sardela y con Ricardo Michón, porque hace 20 años se empezó a trabajar en esto, en esta universidad, y creo que hoy debe ser los únicos grupos que hay de paleoparasitología en el país. Y sí, en Córdoba hay algunos algunos, también, pero no consolidados. pero digamos, yo que fui codirector de la primera tesis en Sí. parasitología en el 2006 y Mm. trajimos a Dauto Araujo en el 2004, que dio el curso de palio en Quequén y después dio el curso, no me acuerdo si era pre-congreso o congreso del latinoamericano en parasitología en el 2005. Digamos, la satisfacción es doble porque incluso cuando uno ve escrita la tesis, ¿no? Es decir, la presentación. Y lo lindo de esto es lo interdisciplinario y lo multidisciplinario. A mí me parece que esto es hermoso. En una disciplina que yo no tuve mucho, simplemente empezar a fomentar como una nueva línea de trabajo. Así que nada, desde la presentación, desde la escritura, desde la visión, diríamos, formativa tuya, bueno, creo que no hay está todo dicho. Así que bueno, te felicito personalmente, felicito a los directores. Bueno, y tú. Y lo bueno que, digamos, tu directora va a ser la próxima directora del Improsan, así que Sí, también es también. una cosa interesante. Es decir, que la paleoparasitología está conquistando nuevos nichos, es decir, eso es lo importante. No, y lo digo, la verdad, y me alegro, eso me alegra muchísimo. Así que está todo dicho. Simplemente con respecto a una relación muy más personal con el Lagiliu, bueno, tuvimos la suerte nosotros de dar ese material a Belderige hace muchísimos años. Y una de las cosas que me quedó, porque en realidad estos parásitos como indicadores de paleoambiente Sí. o de paleomadrigueras o de incluso de situaciones actuales. Acabo de estar con Pablo Martín y le pregunté, che, ¿del desierto de Atacama hay algún trabajo de olivátidos? Mm. Porque sería bueno ver la posibilidad de hacer algún Sí, muestreo, lo cual, hablado de eso, lo sí. cual determina que, siendo un parásito con un ciclo indirecto, es decir, la complejidad y te está indicando además, digamos, características paleoambientales interesantes. Y otra cosa, que hay un trabajo que no está publicado, porque incluso no lo mencionás, pero está publicado, pero está desconocido. Nosotros fuimos al Lagilium Vizcacia boxi, que es un Lagilium que está en la zona precordillerana
lindante a Bariloche, buscando otra cosa. Estábamos buscando el ciclo biológico de Tisanosoma, que es un anoplocefario de herbívoros, de ovejas y bueno, nos encontramos con los chinchílidos estos. Y nos encontramos con chinchílidos muertos, entonces lo empezamos a abrir, y en realidad el origen de estas muestras que fue un nuevo género que diagnosticó Bederilge, es porque son reservorios silvestres de fasciola hepática. Mira, Es yo un dato encontré- interesante para tener en cuenta a la hora de poner a punto algún método de diagnóstico donde vos puedas encontrar, creo que, bueno, no me acuerdo, pero creo que para fasciola es el de Tony, que son huevos muy pesados, seguramente por ahí afinando un poco la técnica de diagnóstico como parasitológico, por ahí podés llegar a encontrar. Es un trabajo que se publicó en la revista veterinaria, te digo, yo era estudiante en el año 78, donde decimos directamente que la Discasia boxis es un reservorio silvestre de fasciola hepática porque conviven con ovejas en los mallines en la zona precordillerana. Así que bueno, se podría ver también esa posibilidad de ver a ver si hay algún otro parásito, lo que vos decís, afinar un poco las técnicas del diagnóstico. Así que bueno, nada más. Felicitarte. Por ahí, siendo que vos, tu directora y todos los jurados somos parasitólogos, por ahí a ver, el codirector me gustaría saber qué opinión tiene de los parásitos como indicadores de algún aspecto ecológico que antes por ahí no lo había trabajado. No, y perdóname, una cosa que dijo Rosario, a ver, que poquito, yo en esta etapa de pasivo jubilado, estoy cuestionando muchas cosas, pero creo que creo que una vez lo discutimos con Juan, me parece que no se debe acordar, pero cuando yo decía muchas cosas, sí, porque esto tiene potencial sonótico, y me he dado cuenta que el potencial sonótico o la palabra zoonosis venden bien. Y esto como lo molecular, muchas veces si no pones un título molecular en algún proyecto no te lo tiene que tener el aval molecular. Y a veces eso es cierto lo que dice Rosario, nos extralimitamos porque hay un registro, capaz que hay un registro muy casual de hace 40 años de un parásito que se lo encontró, se lo encontró porque alguien lo diagnosticó, porque generalmente las revistas de medicina y en parasitología son registros de primer caso en realidad el primer caso por el primero que lo diagnosticó, pero ya hasta hacía miles de años que estaba. Por eso digo, el tema de ponerlo sonótico, potencial sonótico, queda desde el punto de vista discursivo muy lindo, pero muchas veces necesitas más evidencia. Bueno, muchas gracias. A eso por ahí agregarle que no es que le saque importancia, ¿no? Porque ya el registro es No, no. importante y bueno, y también como es un nuevo registro tanto para el área como para este posible asentamiento humano que está conviviendo con roedores. O sea que también mencionarlo, o sea, mencionar su presencia no le quita importancia. Eh, pero bueno, Un quizás poco lo que zoonótico implica esto, ¿no? Que haya Claro, un ciclo ahí entre ese hospedador definitivo y bueno, y el claro, humano, y ahí es más por una cuestión accidental, o por lo menos lo que yo me imagino. Quizás el tiempo apoye esta hipótesis paleoparasitológica y tenga que decirme. claro. Sí, no, el tema tiene que ver también con que, bueno, esto es una disciplina, primero, digamos, es una síntesis de disciplinas que tiene un gran caudal histórico. Es decir, acá la cuestión es decir, retrodecir y predecir al mismo tiempo. Entonces, muchas veces, lo que vos decís, las limitaciones de la disciplina tienen que ver con eso. Es decir, bueno, hasta acá llegué y en función de las evidencias futuras puedo inferir alguna otra cosa más, pero hasta ahí no más. Sí. Sí, eso sí, eso lo discutimos a veces, o sea, las limitaciones que tenemos, es decir, bueno, más que esto no podemos decir, porque es lo que nos Claro, apareció, y por ahí nos aparece un huevo súper aislado en una muestra, como por ejemplo, no lo nombré, pero encontré un solo tricuris en todas las muestras. claro. Un solo huevo en todas las muestras que Bueno, analicé. claro. Eso también es súper llamativo. Pero bueno, y en cuanto a lo que venías hablando del Agidium, está bueno porque ahora voy a trabajar sobre el Agidium. Ah, tu proyecto sobre Sí, la FIA. específicamente sobre la Agidium viscasia, pero bueno. Bueno, te voy a mandar el trabajo Sí, ese está fácil. bueno. Porque ahora me voy a centrar solo en la vizcacha.
Bueno, y Fasciola también es un parásito zoonótico, así que bueno, también ahí podemos. bueno, sí. Ese sí es zoonótico. Bueno, no sé, lo que decías vos del codirector. Quieren acá que hable Antonio. Su experiencia con la parasitología como ecólogo, como paleoecólogo. Muy chicho. No sé si te explico. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir? Todo lo que sé de parasitología y paleoparasitología es lo que aprendí leyendo la tesis de Agustín. No sé más que eso. Bueno, ¿qué te digo, Agustín? Yo estoy muy contento con esta tesis, con los artículos que han ido saliendo. La verdad que esto partió así muy de conversaciones por aquí, por allá, así medio en el pasillo y terminó en algo para mí muy interesante y bueno, y sobre todo quiero destacar tu trabajo y tu actuar, digamos, o sea, creo que fue, de nuevo, sin saber nada de parasitología, me parece que fue una tesis muy bien hecha, muy ordenadita, digamos, con poco trabajo para el tutor, entre comillas, o cotutor en este caso, quizás a la tutora le tocó más pega, no sé. Pero no, o sea, todo muy bien, también la presentación como muy clara, muy didáctica, entretenida, o sea, podría haber sido muy densa y fue muy dinámica. Eh, bueno, solo felicitarte. Bueno, yo también quiero agradecer primero a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a CONICET que permitieron desarrollar esta tesis, a Ornella por también aguantarme durante 10 años ya. Empecé como pasante, después tesista de grado y ahora doctoral y vamos a seguir con Antonio trabajando también. Así que el nuevo proyecto es seguir trabajando con ellos dos. Yo estoy muy contento de todo el trabajo que hemos hecho. Eh, es como todo trabajo en ciencia, a veces resulta, no sé si pesado, pero a veces uno siente que no tiene los resultados concretos, pero uno una vez que se pone a analizar y eso decir, bueno, no, ya, sí, tenemos resultados, tenemos esto, es valioso y creo que a todos nos debe pasar. Bueno, también a mi familia, a mis amigos, a todos por estar siempre presentes. Y bueno, no sé, no voy a nombrar a nadie en particular porque seguro me olvido. Les agradezco a todos. Eh, nada, eso. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a ustedes, Gracias. directores. Agradecemos a los jurados, Rosario y al presente, porque subimos unos vericuetos, pero agradecemos el tiempo y la paciencia y el Ahora, Ahora, Tiene que si ser- querés preguntar la grabación, sí. les pido que salgan, se retiren, así el jurado delibera, me parece la nota difícil.